se hace en coordinación con la dirección, con el área de servicio social de nuestra facultad, que es coordinada por la maestra Norma Malicia, y en conjunto con la interés de la Dirección de Servicio Social, que en este caso dirige esta institución, el doctor Víctor Aguilar, y darle por supuesto al maestro, al doctor Víctor Hugo Aguilar, la bienvenida, decirle que esto es su facultad, como lo fue hace ya prácticamente 35 años que egresó de nuestra facultad, es egresado en Economía, y con mucho tiempo ya dirigiendo el área de servicios de la Dirección de Servicio Social de nuestra universidad, y por lo tanto nosotros, considerándolo como un colega, como un compañero ligado de hace mucho tiempo a nuestra facultad, pues nos sentimos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros en nuestra facultad, y más para efecto de impartir una conferencia, una charla con ustedes en relación a una temática de la cual ustedes deben mostrar un interés especial, ¿no? Este es un evento más que, como todos, que es proyectado y grabado por nuestra facultad, y que está siendo transmitido en directo por internet, y que luego es editado y, como todos los demás también, es subido a la página de nuestra facultad para efecto de que cualquier duda, cualquier interés en especial sobre algún punto que ahí le haya tocado, pues lo pueden ustedes consultar en los próximos días, una vez que esté editado, ¿no? Entonces me queda más que darle de nueva cuenta la bienvenida al doctor Víctor Hugo Aguilar y a la maestra Norma, para efecto de que se desahogue este evento, y darle el micrófono a maestra Norma para efecto de que presente al expositor. Muchas gracias, doctor Hugo. Gracias. Muy buenos días, estimados alumnos y compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es un placer contar con su presencia y de las autoridades aquí presentes. Aquí tenemos presente al doctor Gerardo López Cervantes, director de la facultad, al maestro Miguel Verdugo Rentería, secretario académico, y al maestro Óscar Aguilar, maestro investigador de nuestra facultad. Gracias por su compañía. Pues como les decía el doctor Gerardo López Cervantes, hoy contamos con la distinguida presencia del doctor Víctor Hugo Aguilar Garciola. Él actualmente es director de Servicio Social, ya lleva algún tiempo ahí. Es egresado de la licenciatura en Economía, y ya pasó por esas aulas, ya tuvo algunos de sus maestros, otros fueron compañeros de él está en su casa. Él hizo el doctorado, es doctor en Ciencias Sociales. Actualmente es presidente de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social, la CIS, que es a nivel nacional e internacional. Es director de la revista Praxis, editada por la Coordinación de Servicios, de la Dirección de Servicio Social, y también es director de la revista Trabajo Social Sin Fronteras, que se hace en colaboración la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad de Colima. Es un impulsor del nuevo modelo de servicio social. En sus periodos pues se ha dado la automatización del servicio social. Ahora ya no se batalla, todo se captura por sistema, y es impulsor también del nuevo reglamento de servicio social. Él nos va a dar la conferencia del qué hacer del economista y su impacto en el servicio social. Nos va a hablar sobre el modelo de servicio social, dónde hacerlo, para qué hacerlo, y cuál es la función del economista dentro del servicio social. Todos los aspectos que tengan que ver con la técnica de cuándo se registran, cómo se dan de alta, eso es conmigo, ¿no? La parte esencial, la esencia del servicio social se las viene a platicar el doctor Víctor Hugo, por eso lo tenemos aquí. Al final de su exposición va a haber una sesión de preguntas para contestar todas sus dudas, y pues damos la bienvenida al doctor Víctor Hugo Aguilar Garciola, director de Servicio Social.
Gracias, maestra Norma Alicia López Rivera. Gracias, señor director, doctor Gerardo López Cervantes. A nuestro maestro Miguel Verdugo, actualmente secretario académico de esta facultad. Quiero decirles que el maestro Miguel Verdugo fue mi primer maestro de economía aquí en la escuela, en el edificio de enseguida, ¿verdad? En el edificio de enseguida. Así que ya corren varios ayeres en esta heroica escuela de economía. Y bueno, agradecer la presencia de ustedes, estudiantes de cuarto y tercer año de la carrera de economía. Y la verdad es que hay una pregunta que es el tema de la charla: el quehacer del economista y el impacto social a través del servicio social, y tiene que ver mucho con recuperar una ética de servicio de los profesionistas universitarios. Regularmente, y eso cuando yo estuve e hice mi servicio social, había una característica que la brigada era una brigada multidisciplinaria, brigada de diagnóstico de las necesidades sociales de Sinaloa, mosaico de necesidades se llamaba el trabajo de investigación que realizamos, y era precisamente detectar y plantear diagnósticamente cuál era la condición socioeconómica del estado de Sinaloa para el compromiso de la universidad en actuar sobre la realidad social. Y en la brigada, en esta brigada multidisciplinaria, que éramos alrededor de 32 estudiantes para hacer el trabajo de estudio en todo el estado de Sinaloa, decían: los economistas son muy chistosos, hablan mucho de problemas sociales y los vemos tan apáticos de los problemas sociales. Y a pesar de que éramos muy activistas sociales nosotros, pero la mirada de cómo nos registraban los compañeros de la brigada nos decía que el economista es una persona muy fría, muy insensible. Y entonces me quedó muy grabado esa parte. Repito, a pesar de que nosotros éramos muy activistas sociales, de todos modos proyectábamos esa imagen. Y entonces cuando decían: ¿y qué es un economista? Bueno, el problema es que al economista lo identifican mucho con los grandes problemas reales, que es el asunto de la economía, desde la casa de un habitante común hasta los grandes centros financieros. Y como responsables mucho de lo que sucede, y sobre todo porque la clase tecnócrata anunciaba su llegada a los espacios de los poderes públicos de nuestro país, y esa clase tecnocrática formada en las escuelas monetaristas alcanzaban a llegar precisamente a dirigir los destinos del país. Y entonces se inauguraba una ola que ya nos alcanza con aproximadamente toda una generación de vida de más de 30 años, donde el modelo económico se basa principalmente en un modelo fundamentado en el mercado. Y entonces el gran fenómeno social que se deriva de la dominancia de las reglas del mercado hacen que el economista sea alguien más reclamado para que pueda precisamente plantearse algunas emergencias sociales. Y curiosamente, en un paralelismo que llegaba la clase tecnócrata a dirigir los destinos del país, estoy hablando de Miguel de la Madrid hasta nuestros días, paralelamente aparecía en una universidad de la India una reflexión de la microeconomía, y que tenía que plantearse algo así como buscar en los tejidos sociales la realidad de la base económica de una sociedad. Y entonces teníamos dos miradas: la mirada macroeconómica para dirigir las variables de la economía en el país, y la variable microeconomía social mirada desde expertos de economía. Y entonces el planteamiento era absolutamente contradictorio: crear
una economía de red social y crear y mantener una economía de grandes sistemas. Estas dos polaridades de la mirada de la economía aparecían precisamente dos grandes variables de la economía, que era el mercado, o es el mercado, y es el Estado. Bueno, entonces el planteamiento de la mirada de una economía de red social empezó a emerger en las estructuras de mercados sociales de frente a las estructuras de mercados competitivos. Y el modelo que se desarrolló para el caso de México es el modelo de mercados competitivos. Y entonces, revisando estas dos grandes corrientes y ubicando precisamente el fenómeno de la educación, llevaba a plantear si las universidades estaban cumpliendo un papel de pertinencia en el campo social bajo la mirada de la macroeconomía o bajo la mirada de las redes de la microeconomía. Un asunto, por cierto, que en las aulas universitarias, como tendencia en el campo de la economía, empezamos a observar la tendencia dominante de formarnos en la estructura de mercados competitivos. Y esta tendencia ha hecho de las escuelas de economía pues unas escuelas muy estudiosas de las variables macroeconómicas, y obviamente desarrollar toda una investigación para la formación de la licenciatura en economía, para formar los recursos humanos que requiere los mercados competitivos. Y el otro fenómeno, el fenómeno de la economía social, entra de manera muy marginal, muy casuística en algunas asignaturas. Y el debate no se abre en lo que es el concepto de la economía, lo cual obliga a pensar que para fines sociales nuestros estudiantes formados en los modelos macroeconómicos de economías de mercados competitivos mantenemos una distancia respecto a lo que es el factor de la ética del compromiso universitario con la sociedad. Y entonces aquí la pregunta se lanza: ¿a quién le sirve el economista? Una pregunta, por cierto, que ustedes deben de responder, que la deben de responder porque están en la etapa, unos han empezado a hacer su servicio social y otros vendrán a hacer su servicio social. Y la pregunta aquí para responder es, de acuerdo con la formación que tenemos, ¿cuál es la pertinencia del servicio social? Es decir, ¿hacia dónde vamos a orientar el asunto del servicio social? Primera condición: intervención para la crisis de las economías. La otra es intervención de frente a la desigualdad en la distribución económica. Y estas dos miradas nos llevan a que cuando veamos el momento de hacer el servicio social, el estudiante formado en el espacio de las economías competitivas vean la importancia de hacer el servicio social en las instituciones y en los espacios de campos sociales que les permita aplicar conocimientos de los mercados competitivos. Y así no es nada raro
ver el reclamo del estudiante por hacer su servicio social en instituciones que tienen que ver con el quehacer de la economía. La otra parte, que es la parte de las otras instituciones o instituciones sociales, los campos sociales de la economía, para medir, para suscribir el compromiso de frente a la desigualdad social. Este es un espacio poco reclamado, poco asistido. Y bueno, y en ese espacio refleja precisamente que la formación del economista es una formación en el campo de los mercados competitivos y no precisamente en el campo de los mercados de redes sociales. Este paralelismo refiere precisamente que al momento nosotros de ver cómo funcionan las economías, pues tenemos nosotros que comprender entonces cuál es el grado de reclamo que tenemos como universidad de servirle a la sociedad. Y aquí es donde entra la primera condición. Una mirada crítica a la condición de la economía del país nos dice que, y esto se los comento desde mi pubertad en la escuela de economía, que era el mismo factor. Si no se apuesta al mercado interior, la economía es inviable para la nación. Si el modelo sigue siendo monoexportador, y hablábamos del petróleo, la economía es inviable para la nación. Y cuando se planteó el ingreso de México al sistema global de aranceles, lo que observamos era que desproteger el mercado interior en el sistema de aranceles era convertir al país en un espacio de saqueo. Y estoy hablando de la década de principios de los 80, fines de los 70, principios de los 80. Y esta reflexión la hacíamos en la escuela de economía, porque pensábamos que, de acuerdo con lo que es las principales variables como ahorro nacional, la vía de apertura que se planteaban bajo los sistemas del GATT, que posteriormente entraría a los sistemas de tratados de libre comercio, era golpear severamente el ahorro nacional. Y como ahorro nacional, un país con bajo nivel de ahorro nacional tendría precisamente que merecer un proceso de empobrecimiento social. Y lo que comentábamos era la importancia que la economía nacional tuviese que apuntar hacia un modelo de consolidación de los mercados, del mercado interior. El desmantelamiento que se sufre de los años 80-90 hasta nuestros días del mercado interior refleja dos cosas. Una, que la escasez de ahorro nacional se convierte en un problema serio para crear redes sociales de economía. Es decir, el ahorro de las familias en México está desmantelado. No tiene condición para que se aflore un sistema de economía, de mercados sociales. Y ahí tenemos un problema serio a resolver. ¿Puede el servicio social fomentar un ingreso y fomentar un ahorro que permita generar una inversión a escala de familia en condición de pobreza y con ello generar capacidad de consumo en un mercado local? Y esta es una pregunta que la tenemos que discutir no solamente en el campo de la teoría, sino discutirlo en el campo real de la economía social.
Es decir, si se desmanteló el ahorro nacional por el modelo de apertura que se tuvo, y ese ahorro nacional, aunque tengamos cuentas bancarias de ahorro por los sistemas de SAR, el sistema para ahorro del retiro voluntario, del sistema del ahorro para el retiro, ese sistema de ahorro, que fue una medida emergente del capitalismo de la globalidad, hace que se registre una tendencia como indicador al alza de ahorro nacional, pero ficticio en términos de liquidez para las familias. Y entonces cuando uno dice, voy a hacer mi servicio social, encuentre la primera condición, que no hay ahorro social. Y entonces viene la otra mirada, que es el Estado como rector de la economía, que lo había sido, y que se retira de ser el rector de la economía y se convierte en garante de seguridad financiera. Le he reclamado un elemento. Las economías sociales que en Asia estaba emergiendo, le reclamaba al mercado de apertura total en México la generación e intervención del Estado para fomentar el microcrédito. Una sociedad desmantelada de su ahorro reclamaba, por lo tanto, la intervención del Estado con sistema de microcréditos. Y así se crea toda una institución que ustedes la conocen como las pymes, y que se desarrollan sistemas de financiamiento de proyectos rurales, y que el FIRA, a una escala mayor de financiamiento, empiezan a hablar de crear e impulsar las microempresas. Con Vicente Fox madura el proyecto con el famoso concepto de financiar los microchangarros, y entonces, ante la escasez de ahorro social, del ahorro nacional, empiezan a inyectar recursos públicos a la microempresa. Y este se convirtió en un espacio de servicio social. Es decir, hay que asistir a las comunidades urbanas y rurales a fomentar la inversión social bajo la gestión de los sistemas de los microcréditos. Pero como bien lo advertiría Robert Merton, estudiando la ineficacia de las instituciones, verás la disfuncionalidad de los sistemas. Y hay estudios de los microcréditos en México que, ante la ausencia de un Estado garante de realización de mercados sociales, la economía no da paso al ingreso de los microcréditos. Es decir, los mercados competitivos tragan a cualquier intento de microempresa. Y entonces encontramos un fenómeno ahí muy, muy importante. ¿Hasta dónde el Estado tiene que asumir niveles de rectoría de economía para que pueda dimensionar dos factores importantes: consumo nacional y ahorro nacional? Y ese es el espacio del economista. Es decir, cómo hacer un servicio social que aliente el ingreso-consumo, y cómo hacer el servicio social que aliente el ahorro-inversión. Ahí está la clave del economista. Y no solamente para ser solidarios con los núcleos sociales en condición de vulnerabilidad,
sino sobre todo como la única vía que tiene el país para que la economía se active. Llevamos 20 años sin crecimiento económico y el modelo sigue siendo el mismo. Y si en 20 años no hemos tenido un crecimiento, pues te está diciendo que esto no debe seguir siendo igual. Estoy hablando para la mirada de la economía nacional. Y vean los registros que hay de indicadores. Y la inversión, ¿hacia dónde se orienta? Primero, la Presidencia de la República, rectora del modelo para el país, en su plan de desarrollo, marca una inversión de 7.7 billones de pesos para su sexenio, es decir, para los próximos 4 años. Y la pregunta es, ¿algún peso de eso se dedica a la inversión, generación de empleos, a fortalecer la manufactura en el país, a desarrollar la capacidad productiva alimentaria en el país, a desarrollar la formación del recurso humano, del capital social y capital humano en el país? La respuesta es no. La inversión se destina a infraestructura. Y es como mirar la autopista que se hizo en Sinaloa, de la famosa, ¿cómo le llaman? La carretera nuestra de aquí. La Benito Juárez y la costera. Esto es la infraestructura que se creó en Sinaloa. Pero curiosamente, la infraestructura creada en Sinaloa no impactó a Sinaloa para su crecimiento. Y Sinaloa decreció porque los sistemas de producción manufacturero, industrial y agrícola se fueron a la baja. Y esa inversión en infraestructura, carretera, de presas, etcétera, no solo no detonó el desarrollo, sino que degradó la capacidad productiva de Sinaloa. Y así Sinaloa presenta un decaimiento en su producto interno estatal con respecto al nacional. Ha perdido capacidad de puntear Sinaloa como lo tenía hace 10 años o 15 años. Es decir, para los economistas, esto deben de ser preocupaciones que al momento de tener pertinencia de aplicación de conocimientos como economista, pues se tiene que entonces valorar, uno, que los modelos institucionales para que funcione la economía del país, de la región, aquí en el estado, son ineficientes, que tenemos que plantearnos un modelo diferente de los factores de la economía principales, que es capital humano, Estado y mercado. Y obviamente en ese triángulo está precisamente las universidades. Y es ahí donde nosotros estamos mirando la pertinencia del servicio social. Que tengamos que hacer un servicio social que active la economía, un servicio social que recupere el factor humano en sus capacidades productivas, y obviamente un factor de capital social que permita consolidar las instituciones de las comunidades. ¿Quién de aquí es de un ejido? Levante la mano algún economista que sea de ejido. 1, 2, 3, maestro Miguel, 4. Muy bien. ¿Recuerdan el momento de bonanza del ejido donde viven ustedes? ¿Y recuerdan el momento de la crisis del ejido donde viven ustedes? Es identificable empíricamente.
están las fechas, nomás falta decir la hora, en que el ejido como organización básica de producción agrícola quebró. ¿Qué institución releva al ejido? Ninguna. La institución se llama neolatifundismo, bajo renta parcelaria. ¿Qué significa? Que el modelo agroalimentario y sobre todo el modelo de producción para el ahorro, para el ingreso, para el consumo, para la inversión, tronó. Está tronado. ¿Qué economista de aquí está dispuesto a ir e inyectarle conocimientos a los ejidos para reactivar la economía de producción ejidal? Levante la mano. No estamos preparados para eso, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué economista está preparado para ir y formar una cooperativa de producción en una colonia, en un pueblo cercano a nosotros, de abasto, de producción? ¿Quién? Levante la mano. Y entonces hay que revisar lo que... Le estoy hablando como economista. ¿Quién quiere ser empleado en la Secretaría de Hacienda? No, o sea, ya no estamos pensando como economistas, estamos pensando como empleados. Y la formación intelectual del economista y las capacidades profesionales a desarrollar por el economista. Yo trabajaba en la lavandería del Seguro Social y había un departamento de economía en el Seguro Social, que era el departamento de estadística. Dije, cuando yo termine mi carrera de economía voy a trabajar allí, en el departamento de estadística del Seguro Social. Pues como ni terminé mi estancia en el Seguro Social, en el departamento de lavandería, y fui y miré el departamento de estadística y dije, no, esto no es para mí. Y de entonces no me gustan las estadísticas. Bueno, sí me gustan, tengo que trabajar. Pero tengo dos miradas. La mirada del economista que alienta la inversión, el ahorro, el consumo, la organización del trabajo, y el economista empleado, el que está pensando como economista empleado, busca hacer su servicio social donde pueda mostrarse. Y es justo, ¿verdad? Porque imagínense un joven como ustedes sin empleo. Está mal, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes un joven como ustedes gerenciando una cooperativa. ¿Dónde se miran? Vaya a una colonia, junten 3, 4 familias y hagan una cooperativa. Busquen, gestionen recursos para que vean lo que es las economías reales, ¿no? Entonces, estamos ante un modelo de educación universitaria que tiene que ser sacudida para formar a los actores profesionistas que le den pertinencia social a la formación profesional. Imagínense un ingeniero agrónomo que diga, yo voy a ir a trabajar en mi ejido, en mi rancho, en mis tierras,
y la voy a hacer producir. Voy a aplicar los conocimientos para hacer de la fertilidad económica un factor de alta producción. Ahora vean a ese ingeniero agrónomo decir: quiero ver si agarro una chambita en Zagarpa. ¿Por cuál de los dos lo miran mejor ustedes? De eso estamos hablando. Entonces, el servicio social reclama del estudiante las competencias universitarias de la autosuficiencia profesional, que sea capaz de resolver problemas, que sea capaz de hacer del análisis de la realidad un proyecto de investigación, un proyecto de realización, un proyecto de desarrollo social. Y eso es lo que queremos de ustedes, los estudiantes de economía. ¿Por qué? Porque miren, el servicio social no es caritativo. Es decir, nosotros no vamos a ayudar a los pobres dándoles unas monedas, llevándoles ropa, dándoles algo, y con eso salvar nuestros pecados que tenemos. Eso lo hace la iglesia. Y si ustedes son de iglesias, síganlo haciendo. Pero como economista no. Ni tampoco desarrollamos la filantropía. Nuestro servicio social, entonces, ¿cómo es? Ni es de caridad, ni es filantrópico, ni somos gobierno para hacer asistencialismo. Entonces, ¿cuál es el servicio social que tiene que hacer el economista? ¿Filantropía? ¿Sí o no? ¿Caridad? ¿Sí o no? ¿Asistencialismo? ¿Sí o no? Y si las respuestas son no a las tres, la pregunta difícil es: ¿qué hacemos? ¿Alguien tiene una opinión al respecto? Si ahorita fueran a hacer el servicio social, ¿hacia dónde lo canalizarían ustedes? Pruébense como economistas. Sean útiles socialmente. Y el espacio del servicio social es el espacio de la libertad para hacer las cosas. Tienen que hacer su proyecto. Ustedes saben hacer proyectos. Aplíquenlo allí en la vida social. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien ha ido a hacer prácticas de cómo trabaja una cooperativa pesquera? ¿No? Se me ha acabado de tener que pedirles 200 horas de prácticas antes de hacer servicio social. ¿Alguien sabe agarrar el arado? ¿Usted sabe agarrar el arado? ¿Quién? No. ¿Sí? No, yo sí. No. Por eso no puedo agarrar nosotros. Bueno, Dice pues, que faltabas por las trilladoras. bueno, el decir arado es decir trilladora. Pues, Trilladora. ¿no? Es fino. Es ¿sí? fino, es nice. No, pues también igual. El que tiene las tecnologías pues las aplica, como en su momento el arado revolucionó el campo, ¿verdad? Pues los aparatones esos super mecanizados revolucionan el trabajo agrícola. Bueno, ¿alguien quiere aventarse el paquete de formar una unidad productiva rural, urbana? ¿Alguien quiere calarse como economista? Porque es muy bueno, ¿verdad?, que te den clase de un libro y que del libro aprendes y te hagan un examen del libro. ¿Y la sociedad? ¿Y la vida social dónde quedó? ¿No? A ver, le comento las variables básicas del economista. ¿Cuáles son?
producción, distribución, consumo, ahorro, inversión. ¿Y qué otra? ¿Qué otra? Recreación, ¿no? Pero dejen las principales 4. ¿Quieren trabajar servicio social para el fomento de la producción, del consumo, de la inversión? Vamos haciéndolo, ¿dónde? Con la gente que está carenciada de eso. Si ustedes hacen el proyecto para aplicarlo en una comunidad y la brigada que viene después de ustedes les dice, nosotros llegamos a nuestro servicio social hasta aquí, siguen ustedes y el que viene, generacionalmente estamos desarrollando la formación integral del estudiante. 2, la formación de un ciudadano comprometido con su realidad. Y 3, ser un profesionista técnicamente validado. A ver, un proyecto de ahorro, ¿qué se les ocurre? Hacer una cundina, a ver, un proyecto de ahorro. ¿Qué dijo el que creó el Banco de los Pobres? ¿Qué dijo el que creó el Banco de los Pobres? La gente busca $10 para hacer tortillas y vender tortillas. Estamos hablando de él. Esa persona dijo y se dio cuenta que dando clases de finanzas públicas, sistemas financieros, banca mundial, daba clases en la universidad de Bombay, algo así, la universidad. ¿Ya leyeron el libro ese de la economía de los pobres? ¿No? ¿Nada de pobre han leído ustedes? Pura riqueza aquí. Y pura riqueza. Por eso no te ubicados. Después de dar unas clases magistrales, porque era asesor del Banco Mundial y daba clases en la universidad, voy a decir Bombay, a manera de equivocarme un poco, pero dice que él salió de la universidad de dar clases un día como de aquí de CU y me fui a la Lima, a recorrer la Lima, a caminar el entorno de la universidad y me di cuenta que mis clases eran otro mundo. Mis grandes clases que daba en el aula y que mis estudiantes me escuchaban con tanta avidez en el aprendizaje de conocer cómo es el mundo, el tejido del mundo financiero de la banca mundial, ahí tras lomita era otro mundo. La gente no tenía $1 y yo hablaba de miles de millones de dólares en cada clase. Ese fue el creador del Banco de los Pobres. Se acercó con una gente y les dijo, a ver qué ocupan. $10. $10. Sí, $10. ¿Para qué quiere $10? Para hacer tortillas. Necesitamos comprar masa para hacer tortillas. Ocupamos $10. Y con $10 echan a andar eso, sí. Y de ahí vamos sacando, y de ahí vamos ahorrando, y de ahí vamos invirtiendo, y de ahí vamos creciendo, y de ahí comemos. Con $10, sí, con $10. Eso no comían en el mercado, necesitaban $10. Bueno, leanse el libro ese, pues, vean al otro economista, ¿no? Entonces llega con el rector de la universidad y le dice, oiga señor rector, vengo a plantearle, ¿por qué no financiamos a muchos que están ahí afuera? Oye, tú estás loco, tú sigues con tus clases. Bueno,
Él empezó a desarrollar con sus estudiantes, dando las clases. A ver, vamos, ¿cuánto traen ustedes? A ver, saquen sus dolaritos ahí que traen. Vamos financiando proyectos. A ver, ¿aquí qué hay? No, pues aquí quieren poner un teléfono público porque pues no hay teléfono, no hay telefonía, necesitan un teléfono celular. Bueno, pongan un teléfono celular. Vamos financiando la instalación de un teléfono celular. Y todo el que ocupaba llamar por teléfono celular pagaba la llamada, ¿no? Y de ahí se empezaron a organizar sin tener dividendos, sin tener ingresos. Hay dos palabras de la economía: ganancia e ingreso. Dividendo es ganancias, ¿verdad? Y dividendo e ingreso es lo que ocupo, etcétera. Entonces, ese otro mundo de la economía se planteó como la generación de los actores del consumo masa, que es una variable muy importante para la economía. ¿Cómo está el consumo masa México? Bajo. Somos de los 30 más ricos del mundo, 14ª economía mundial, y somos en el terreno de la economía consumo masa el lugar 73. ¿Cómo está eso? Por riqueza nacional, 14ª economía mundial. Por consumo masa, número 73. Índice de desarrollo humano. México no queda en los 30 que están en la OCDE, no queda en ningún lugar. Se va al lugar 54 por índice de desarrollo humano. Combate a la pobreza. México aumenta 2 dígitos, 2 puntos, mejor dicho. Y es el único país de América Latina que no pudo reducir la pobreza, sino que la aumentó. Único país de América Latina. El modelo no está bien entonces. Y el economista se reclama, oye, pues si aquí estamos la masa crítica para revisar la economía del país, y la economía del país se revisa desde la colonia de La Lima o las colonias que están aquí en periférico. Desde ahí se revisa la economía nacional. ¿Por qué no la revisamos? ¿Y por qué no nos planteamos crear los actores productivos desde el servicio social? Es decir, no vamos a solucionar el gran problema, pero sí vamos a sumar como granitos de arena algo. Y sobre todo, aprender también a hacer las cosas. Muy bien. Ahí la dejo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora sí,